Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Aquí en los estudios de Huancavilca 830M, nada más ni nada menos que la economista Verónica Aertola. ¿No? Digo bien, ¿no? Sí, muy bien. Gerente general del Banco Central del Ecuador, me da mucho gusto saludarla. Casualmente en esta semana también me sentí muy contento de que una mujer llegue por primera vez a ser rectora de la Politécnica Electoral, la ingeniera Paredes. Y ahora también me da mucho gusto conversar con una alta funcionaria, la primera funcionaria del Banco Central del Ecuador, como es usted, economista, y más contento me siento porque esa es mi sangre, pues tuvimos 20 años ahí en el banco y lo conocimos muy bien. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Esta situación que los analistas económicos lo comentan a diario sobre las reservas monetarias, ya como que se dejó el término, el concepto libre de reserva libre de disponibilidad, volvimos al término de reservas internacionales. ¿Cómo estamos con ese concepto? Listo, bueno, Clever, muchísimas gracias por la invitación a la ciudadanía que nos sigue a través de los micrófonos de Radio Huancavilca. En primer lugar, gracias por eso de que una mujer esté enfrente del Banco Central. Para mí también es un honor poder estar en una institución tan linda como es el Banco Central, y más en un mundo que yo siempre digo de hombres, un mundo de hombres. En el frente económico somos pocas mujeres, y justamente en esa motivación de tener más mujeres tomando decisión, nosotros este año estuvimos cumpliendo 90 años como Banco Central. 90 años de política monetaria. Exactamente, de poner disciplina económica en el país. Y estuvimos celebrándolo también con un seminario internacional de mujeres y economía, ver cómo las mujeres hemos estado ya en puestos importantes tomando decisión, y somos también las que luchamos día a día por sacar nuestras familias y nuestro país. Entonces, gracias también por esa referencia. En cuanto, ya entrando a materia del tema de las reservas internacionales, actualmente las reservas particularmente están en un punto bastante bueno, estamos alrededor de los 4.700 millones de dólares. ¿Y qué es esto de la reserva? Porque mucha gente dice, hablan los analistas, los bancos se quejan de que estamos con las reservas bajas o que no cubrimos los depósitos, etcétera. Para que la gente entienda un poquito, es todos los recursos que tiene la economía para cubrir todas las obligaciones que tiene. Y no todos esos recursos, digamos, está aquí en el Ecuador, sino también tenemos en algunos bancos internacionales para también ganar algo de rentabilidad. ¿Y cómo se van nutriendo esas reservas? Porque a veces se cree también que si bajan es por culpa del Banco Central, o si suben es gracias al Banco Central. Y no es así. Nosotros administramos estos recursos y se alimentan, por ejemplo, de las exportaciones que realizan los agentes, ¿no es cierto? También de los recursos de los depósitos que tenemos en nuestras bóvedas de Banco Central, y de deuda, son entre las principales. Y por otro lado, si disminuye también es por demanda de la gente, no porque el Banco Central ha decidido disminuirla, sino porque tenemos más importaciones, que es lo que nos pasó a principios de este año. Empezó a bajar la reserva de manera considerable porque los agentes, a través de la disminución de las salvaguardias, empezaron a importar mucho más y por lo tanto los recursos salían. También a través de las demandas que nosotros como ciudadanos hacemos a nuestros bancos para sacar los recursos al exterior, o cuando nos demandan dinero en efectivo. Y dinero en efectivo nos demanda muchísimo la gente, y es una de las fuentes que hace que las reservas internacionales, que los recursos que el Banco Central administra para cubrir todas sus obligaciones, vayan disminuyendo. 7:27, economista. Ha habido mucha controversia con el dinero electrónico, que al final del día es un medio de pago. En ese orden, ¿cuál es el espíritu del gobierno, en este caso, del Banco Central, de ponerlo en manos del público, solamente como medio de pago, o para que el público en general llegue al banco, ya se convierte en un ser formal dentro del sistema financiero, para que
haya menos papel moneda, por así decirlo, en manos del público. Ese es el espíritu, ese es el objetivo del dinero electrónico o la billetera electrónica, como suelen decirse también. En el Banco Central, el dinero electrónico, como lo llamábamos comercialmente, tenía dos fines básicos. El tema de disminuir el uso de papel moneda y en la economía, como mencionaba anteriormente, es bastante lo que nos demandan los ecuatorianos. Y en segundo lugar, y más importante, aumentar la inclusión financiera. En el Ecuador, nosotros como Banco Central hicimos a finales del año pasado una encuesta y solamente el 39% de la población tiene una cuenta, ya sea de ahorros o corriente en un banco, en una cooperativa, en alguna institución financiera. Y por lo tanto, quiere decir que solamente ese 39% de la población podría, por ejemplo, acceder a crédito, realizar sus transacciones de manera mucho más ágil, aumentar, ¿no es cierto?, la velocidad, lo que decimos los economistas, la velocidad del dinero, para que también la economía se pueda reactivar. Y al reactivarse la economía, ¿qué perseguimos? Que haya más empleo, que haya más recursos para las familias, que podamos cubrir nuestras necesidades. Entonces son algunos factores que están detrás de eso. Pero para los bancos, por ejemplo, no es rentable llegar a una ciudad o un pueblo rural muy alejado. Ellos están concentrados en las grandes urbes. Por lo tanto, esto de dinero electrónico perseguía también ese fin. Lamentablemente, tuvimos una campaña de desprestigio muy alta creyendo que este dinero electrónico era una moneda paralela, que con eso íbamos a salir de la dolarización. Entonces, los bancos y algunas instituciones vieron, claro, como una amenaza de que mucha de la gente empiece a utilizar esto y ya depender menos de sus servicios. Y además los costos que nosotros manejábamos con dinero electrónico eran bastante competitivos. Si yo, por ejemplo, ahora quiero sacar dinero de un cajero, de mi propio banco, ellos me cobran alrededor de 35, 50 centavos. Con dinero electrónico las tarifas no iban a más de 10 centavos por transacción. Entonces son todas esas cosas que nosotros estábamos persiguiendo para que en manos del Banco Central el dinero electrónico, quiero decir manos del Banco Central, al abrir y cerrar cuentas se pueda hacer estas operaciones. Ahora lo que se está proponiendo en los marcos también del diálogo que hemos tenido con la banca privada, impulsadas por el señor presidente, se acordó que Banco Central ya no va a abrir y cerrar cuentas de dinero electrónico, pero sí va a seguir manteniendo todo lo que es compensación, liquidación y el control de todos los medios de pago digitales, entendiéndose como estos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, las transferencias electrónicas, el cheque y la billetera electrónica. Muchas de las personas o se está también tergiversando a propósito que dinero electrónico es el único medio de pago digital. Como digo, ya estamos en el Ecuador utilizando también nuestra tarjeta de crédito del banco de confianza. No estamos diciendo inventémonos otra tarjeta. Si yo ya tengo en el banco A, utilizo la tarjeta de crédito del banco A, de débito, etcétera. Entonces el objetivo es ese, que podamos utilizar más y también reactivar de esa manera las transacciones que se puedan hacer en diferentes sectores del país. 7:32 minutos, usted, Pati. Sí, economista. ¿Cómo llegar al ciudadano común, a las empresas, para que puedan utilizar este tipo de medio de pago? Porque en realidad desde el año anterior se está buscando que los empresarios busquen pagar a sus colaboradores a través de medio electrónico o dinero electrónico. ¿Cómo van a impulsar eso? ¿Qué estrategia tiene el Banco Central para eso? Bueno, Banco Central particularmente estamos tratando de saliendo a mediados de este mes con una campaña de publicidad también para llegar a la ciudadanía en términos más asequibles o más dinámicos, también más familiares, de por qué es importante utilizar estos medios de pago electrónicos. Pero también nosotros hemos visto que no solamente depende de la acción actualmente de la ley que se reforme o de las acciones que puede tomar el Banco Central, sino que es una serie también de normativas y de incentivos. Por ejemplo, había algunas demandas ciudadanas que hemos podido conversar, dice, pero si yo pago con tarjeta de crédito me dan un descuento, si yo pago con tarjeta de débito no me cobran tal cosa, mientras que si pago con moneda, dicen usted ya no puede aplicar el descuento. Entonces la gente se siente más beneficiada o más proclive a utilizar las monedas y billetes. Por lo tanto, lo que también estamos buscando es conversar y trabajar conjuntamente con la Superintendencia de Bancos, que es la institución que tiene que regular todo lo que son tarifas para estos medios de pago, que sean lo suficientemente, como digo, competitivos y bajos para que la gente pueda utilizar. Entonces,
Realmente, para que la gente nos entienda por qué es importante esto, cuando nosotros traemos monedas, por ejemplo, de Estados Unidos, nosotros no tenemos la maquinita aquí, tenemos que traerlas en barco. Se demora alrededor de 3 meses que nosotros tengamos, exacto, la importación de todas las monedas. Y las monedas de 1 centavo, por ejemplo, son chiquitas, exacto, son chiquitas y nos toca, es un peso súper considerable y nos viene todo acumulado en un solo saco. Después Banco Central tiene que hacer la clasificación, ponerlas en los paquetitos que ya la ciudadanía recibe. Entonces son temas importantes. Los billetes, hay muchísimos billetes viejos, entonces que el Banco Central tiene que cogerlos, hacer una contabilización manual, porque por más que tengamos la maquinaria para hacer una contabilización automática, cuando son muy viejos ya no entran a esas máquinas. Entonces, y además, solamente por un dato curioso, en el Ecuador es en el país que más rápido se desgastan los billetes, incluso más rápido que en Estados Unidos. Vamos al mercado nomás y cómo lo manipulan nomás los vendedores. Exacto, entonces... Que da pena. Y a propósito, ¿cuánto estamos pagando por usar el dinero? En costos operativos del Banco Central, alrededor de $12 millones. Anuales, 12, o sea, $1 millón mensual. Así es. Aprovecho para saludar al economista Luis Sánchez, su colaborador aquí en Guayaquil, ¿no? Buenos días. Buenos días, Cleber. Muchas gracias por la invitación. Al frente del banco acá. Correcto, sí. Estoy como coordinador de la oficina aquí en Guayaquil, en representación de la gerencia general, la economista Verónica Artola. Seguimos con esta entrevista muy importante con la economista Verónica Artola. Él ya es la gerente general del Banco Central del Ecuador. Y por ejemplo, acá se habla mucho de que el Banco Central del Ecuador ya no es el protagonista en elaborar, en hacer el programa macroeconómico de la economía ecuatoriana. Hoy por hoy, ¿cuál es el aporte que da el Banco Central para hacer los estudios macroeconómicos, para plantearse las metas macroeconómicas en el Ecuador? Actualmente somos un frente económico. La verdad, trabajamos todos en equipo, tenemos un equipo bastante sólido conjuntamente, por ejemplo, con el Ministerio de Finanzas. Ahora recordemos que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el SRI. ¿Cuántas veces que le han cambiado el nombre, ¿no? Sí, no. Tenemos el SRI, tenemos la SENAE. También con todos ellos hacemos conjuntamente el plan económico. Particularmente el banco tiene todavía un rol súper importante, preponderante, yo diría, en 2 o 3 aspectos. Primero, el Banco Central, en todo lo que es la proforma presupuestaria, tiene que presentar al Ministerio de Economía los supuestos macroeconómicos. ¿Cuánto vamos a crecer la economía de aquí a los próximos 4 años? Para que se pueda presentar. Entonces, en función de eso, del porcentaje de crecimiento de la economía, vamos, ¿no es cierto?, haciendo otros análisis. Y en el Banco Central, yo siempre digo, me enorgullezco de esto, tenemos los funcionarios de más altísimo nivel para hacer estudios macroeconómicos y tenemos una información riquísima en el banco. Al generar las cuentas nacionales llegamos hasta la minuciosidad de la información. Tenemos anualmente alrededor de 1.500 publicaciones entre diarias, semanales, mensuales, anuales, en donde la gente puede acceder también a información. Entonces, si bien generamos los datos, también la ciudadanía puede con eso explotarle muchísimo más. Y gracias a esos datos nosotros, por ejemplo, podemos y le damos a la Secretaría de Planificación y Desarrollo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, que podrían utilizarlo para diferentes productos. Incluso sacamos hace poco la matriz de contabilidad social, hicimos un lanzamiento este año y esa matriz lo que nos permite es ver cuál es el impacto que cualquier política pública tendría en la ciudadanía, en el consumo de los hogares, cuál es el impacto en el empleo, en las importaciones, en las exportaciones, y ese tanque de pensamiento solamente lo tenemos en el Banco Central, y por eso yo digo que seguimos teniendo un papel súper importante en todo este quehacer macroeconómico. Mire que tenemos los mismos sentimientos, y esto no es porque seamos economistas, pero conociendo bien al Banco Central, que hizo una inversión enorme, el Banco Central hizo una inversión enorme preparando a los funcionarios, especialmente de la área técnica, no solamente en las universidades de aquí del Ecuador, sino en el exterior. Los funcionarios
iban a Europa, a Estados Unidos, a México y de todas partes preparándose, de tal manera que hubo un momento con el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, sí, no es que chocamos, sino que él en un momento dado quería desaparecer al Banco Central del Ecuador. Entonces yo con mis sentimientos de centralino le dije, presidente, un momento, con todo respeto, pero usted no puede perder ese activo que tiene el Banco Central con tantos funcionarios preparados en materia económica y votarlo así, como decir, al tacho de basura. Yo diría que, si bien es cierto, el Banco Central dejó de cumplir ese rol de emisor, pero no puede perder el rol de investigación, del análisis, del hacer los proyectos, de hacer el programa económico financiero del país. Para eso tienen los recursos. En ese orden yo creo que está bien. Cuando usted dice que hay un frente económico, está CEPLADES, está el SRI, está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Banco Central, otras instituciones. En ese orden, ¿qué protagonismo tiene el Banco Central hoy por hoy? Escuchan al Banco Central. Debe haber debates. Yo estoy de acuerdo que hayan debates, porque seguramente el ministro de Economía tiene un criterio en cuanto a una meta de carácter económica y la gerente general del Banco Central tiene otro criterio al respecto. Puede haber un debate sano y sacar una conclusión. Es así un poco el hacer hoy por hoy la economía allá en Quito. Sí, totalmente, y por eso digo que el Banco Central sigue teniendo un papel protagónico. Porque una cosa es, por ejemplo, dentro del Frente Económico tenemos la idea de hacer alguna medida, alguna política. Gracias a la información que tenemos del Banco Central, como usted dice, a los funcionarios de altísimo nivel, podemos hacer impactos para ver si esa medida, cómo podría afectar a lo que compete, ¿no es cierto?, a lo que manejamos como Banco Central, la política monetaria. La fortaleza de los recursos que tenemos, la dolarización, los recursos que ingresan o salen del país. Entonces, gracias a la información que nosotros podemos proveer, justamente en esos debates decimos, sí, podemos hacer o no esta medida. Algunos no estaremos de acuerdo, entonces conversamos entre todos y decir, ok, bueno, no es el momento o realmente definitivamente no es una medida adecuada. Entonces es un debate muy rico que, gracias a la información del Banco Central, a los modelos y sobre todo la gente que está detrás de esto, podemos llegar a esos análisis. Solamente me sale a la memoria un análisis que hicimos del impacto de cuánto sería sacar eliminar el ISD, por ejemplo. Entonces el SRI tiene sus datos, sus estimaciones, Banco Central también, lo podemos complementar entre las dos instituciones. Entonces el debate se vuelve muchísimo más interesante que tener solamente una institución. Entonces ahí podemos decir, ok, sí o no, y a la final, eso sí, llegamos entre las dos instituciones a la conclusión de que el ISD es un impuesto muy importante para mantener la dolarización. Hay una crítica economista por parte de la Asobanca, ¿no?, en cuanto al sobrecargo de entre un 5.5 y 2% en la utilización de retiros que sean de $4.000 ya en efectivo. 5.000 ahora. Ahora es de 5.000. 5.000. Sí, ya, 5.000. Ya, en todo caso, ¿cómo van a manejar ese tema? Porque en realidad, por ejemplo, me dirían, ¿quién retira $4.000 o $5.000 de una institución bancaria? Sí, hay muchas personas, sobre todo esas personas que no manejan, qué sé yo, correo electrónico, no manejan una banca biométrico, sí, que no saben utilizar incluso las herramientas de internet. Ellos sí van y te sacan $5.000. ¿Cómo van a hacer para que este tipo de personas que no tienen como fundamento utilizar tecnología puedan aplicar a hacer transferencias electrónicas a partir de esta medida? Lo que estamos buscando ahí es llegar a la población que sí puede hacerlo.
De acuerdo a los datos de ahí, los datos en cambio lo tiene la Superintendencia de Bancos, el retiro promedio de los ecuatorianos es de alrededor de $180 mensuales, entonces no es muy alto, y la gente que saca más allá de los 4,000, o en este caso $5,000 en efectivo, ya sea del cajero o de las ventanillas, no supera el 3% de la población. Sin embargo, en este marco de diálogo y de escuchar a la ciudadanía, que también el señor presidente ha estado impulsando desde que asumió la presidencia, ha habido algunas demandas de sectores que dicen, no, yo estoy en el sector de la construcción, yo sí necesito ese efectivo para pagar a mi gente, en el sector de la ganadería, de la pesca y algunos así ejemplos particulares. Por eso, el día de ayer, en las conversaciones que tuvieron entre la Asamblea y algunas personas igualmente del Frente Económico, Banco Central particularmente, como no habían muchos temas de debate, no estuvimos ahí, pero sí se acordó que se iban a hacer ciertas excepciones justamente para estos sectores, de tal manera que la gente se sienta más cómoda, que no se le está obligando, porque tampoco ese nunca ha sido el espíritu, ni antes ni ahora, del uso de medios de pago digitales, sino que se puedan generar un tema de voluntariedad para utilizar, pero entendiendo que también en el Ecuador tenemos costos importantes en ese sentido. Además, esto va en coherencia, ¿no? Ya dijimos, a ver, ¿por qué inventamos, por qué aceptamos, por qué ponemos en circulación como medio de pago el dinero electrónico? Para evitar el desgaste, por ejemplo, del papel moneda, para evitar ese sangre de $12 millones anuales por el uso del dinero norteamericano, y también, yo diría hasta por seguridad, ¿ya? Porque no me atrevo yo a ir al banco a retirar $5,000 en efectivo y llevarlos a la calle, yo me moriría de miedo, ¿no? Sin embargo, pues yo diría que estos $5,000, y está bien que se hagan estas excepciones en el caso de la construcción, claro, en el caso de los camaroneros, bananeros, de pronto, ¿no? Aunque la idea general es bancarizar a todo el ciudadano que esté dentro del mercado, dentro de la economía, que se vaya también formalizando. Yo creo en la formalización de los agentes económicos, en este caso de la familia, hay que ir formalizándose. Yo le digo siempre a algún maestro, deme la factura. No, jefe, no tengo factura. No, saque su RUT, le va a favorecer a usted, porque el día que usted quiera un préstamo en el banco, ¿qué le van a decir? A ver, deme su RUT, deme su histórico. ¿Cómo usted está aquí en el Ecuador? Por decir algo, ¿no? Entonces, me parece que esta medida va en coherencia con lo demás. Ahora, economista, hablemos un poquito de esto de la balanza de pagos, esto de los desequilibrios de la balanza de pagos, si lo hay, y ya no tenemos acá nosotros las medidas restrictivas a las importaciones, que indudablemente era para controlar, para tener más o menos equilibrada la balanza comercial especialmente. ¿Y qué estamos haciendo en procura, casualmente, de no llegar al Banco Central, al Fondo Monetario Internacional y decir, oiga, présteme para equilibrar la balanza de pagos, por ejemplo, ¿no? Porque para eso es que nos presta plata el Fondo Monetario Internacional. No hay otro concepto que el stand-by o el denominado stand-by. Entonces, en ese orden, ¿qué está haciendo el Banco Central del Ecuador? Nosotros como Banco Central somos los responsables primero de saber cuánto es de esta balanza comercial, esta balanza de pagos, como conversábamos antes, esta es de las fortalezas que tenemos como Banco Central al tener la información. Correcto. Y en función de eso poder tomar decisiones. La última información disponible que tenemos es al segundo trimestre del año 2017 y particularmente ahí tuvimos un déficit de balanza, un superávit de balanza comercial de $652 millones. Cosa que no habíamos visto durante los últimos 2 trimestres que veníamos con déficit. Pero lo que nos llama la atención ahí, tenemos la información, es la cuenta corriente, que pasamos de un superávit de 950 millones en el segundo trimestre del 2016 a 59 millones en este trimestre del 2017.
Entonces son casi 900 millones menos que tenemos. ¿Y qué es de esta cuenta corriente? Ahí básicamente está la cuenta de bienes y servicios, y en esto están las exportaciones e importaciones de los bienes. Entonces, aquí lo que vemos es que si bien las exportaciones están creciendo de manera considerable, pero las importaciones se han disparado. Entonces, nosotros como Banco Central estamos justamente haciendo estos análisis, levantando qué medidas podríamos generar para el tema de mantener las importaciones a niveles adecuados, porque sabemos que no todas las importaciones son negativas, porque tenemos algunas materias primas que son importantes para los procesos productivos, pero en cambio si abrimos las importaciones libremente, como hasta actualmente sí lo tenemos, gracias a que no tenemos salvaguardias, estamos generando este impacto. Y después eso se va a ver también en dos factores importantes que tal vez la ciudadanía no relaciona. Primero, que al tener más importaciones estamos afectando la producción nacional, porque si yo compro algo elaborado ya no tengo ningún incentivo para hacerlo aquí, y lo más grave, afectando empleo de la ciudadanía. Tuvimos hace un par de semanas una reunión entre los grandes empresarios de las cámaras y también los pequeños, y había un testimonio súper interesante de la representante de la pequeña cámara de calzado de Tungurahua, y decía: gracias a la salvaguardia yo pasé de 1,000 empleados a 5,000. Cuando a mí me quitaron la salvaguardia, muchos trabajadores del sector tuvieron incluso que emigrar, porque era muchísimo más barato traer un par de zapatos de la China que elaborarlos aquí. Entonces, gracias a la salvaguardia, esta gente comprometida con el país quintuplicó el número de empleados, está invirtiendo también para tener la ciudad del calzado en Tungurahua. Entonces, son esos temas que la gente tal vez no los ve. Entonces, y que gracias también a la información que tenemos del Banco Central, podemos levantar estas alertas y ver qué política pública se puede ir generando. Economista, actualmente la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas ya dispone de una devolución de 2 puntos porcentuales del IVA por la utilización del dinero electrónico, ¿verdad? Y tengo entendido que también se va a hacer la devolución de 1% más por los que utilicen tarjetas de créditos y de débitos. ¿Cómo va? ¿Hasta cuándo está definida esto? Porque esto viene ya dándose desde el año anterior. ¿Y cuál es la estrategia hacia el ciudadano común también? Porque en realidad no todos conocen de esta devolución, pese a que se han hecho esfuerzos por transmitirlo. Bueno, ya como estamos a puertas de tener aprobada esta ley, estamos indicando a la ciudadanía este beneficio, pero la verdad no sabemos si se va a mantener en esas condiciones, va a aumentar o disminuir. Justamente en esta propuesta de cambio de ley se está poniendo que la Junta de Regulación va a definir cómo se mantendrá este beneficio. Entonces ahí sería importante ver cómo la Junta va a manejarlo. Sin embargo, estamos impulsando o considerando que este tipo de incentivos son importantes para que la gente pueda empezar a utilizar este medio de pago. Gracias a estos incentivos sí tuvimos un crecimiento importante de las cuentas de dinero electrónico en el Banco Central. Actualmente estamos alrededor de 400,000 cuentas. Entonces sí estamos viendo cómo dentro de la Junta también se definiría este tipo de incentivos. De acuerdo, economista. Dialogando con la gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Verónica Artola, para ir terminando un poquito esta entrevista. Mire, los políticos, los analistas económicos y la banca, los banqueros, llamémoslo, los escucho siempre decir: se están llevando todos los recursos del Banco Central por medio de los préstamos que el Banco Central le está otorgando al gobierno nacional, y nos están dejando sin las reservas, y esto es preocupante para una economía que tiene un esquema monetario que es la dolarización. ¿Qué les contesta la economista Artola a todos estos caballeros? Nosotros como Banco Central siempre vamos a precautelar los recursos de nuestros ciudadanos. Hace 17 años pasamos por una crisis financiera por responsabilidad de los bancos, y eso no vamos a permitir que se vuelva a repetir. En ese sentido, las reservas internacionales actualmente cubren más del 100% los depósitos que la gente tiene en sus instituciones financieras, pero nuevamente las demandas también de la Reserva Internacional bajan o suben por terceros, que son también los clientes.
Los préstamos que nosotros hemos dado al Ministerio de Finanzas, yo diría son préstamos, son inversiones. Correctamente y técnicamente son inversiones que realiza el Banco Central en papeles de otra institución. Al ser un banco también tenemos que buscar rentabilidad de los activos que nosotros tenemos. Y hace poco también hicimos una dación de pago con el Ministerio de Finanzas, y aquellos bonos que nosotros teníamos del Ministerio incluso nos cambiaron por más de largo plazo, y esto implica mayor rendimiento también para el Banco Central. Estos pagos que se hizo fueron en acciones de banca pública de Ban Ecuador, de la CONAFIPS y de la CFN. Ha habido muchos analistas que dicen, claro, pero lo están pagando en papeles que no son líquidos y después vamos a tener problema. Yo también les diría, veamos el otro lado de la moneda. Es papeles que nos permite también como Banco Central hacer una política de reactivación de la economía, utilizando la banca pública justamente para el beneficio del país. ¿Y por qué el Banco Central hizo esas inversiones con el Ministerio de Finanzas? Porque los bancos, cuando más se necesitaba que también presten dinero, que ayuden a la economía, cerraron la llave. En los años 2014 y 2015 actuaron procíclicamente, es decir, cuando bajaba la economía ellos dejaban de prestar, crecía la economía, empezaron a prestar. Entonces, cuando realmente se necesita que presten, cuando nadie más lo hace. Entonces, si Banco Central no hubiera invertido en esos recursos en ese momento, la economía hubiera decrecido incluso aún más de lo que decreció el año 2016. Entonces, Banco Central está dispuesto también en beneficio de la ciudadanía, no solamente de los bancos, como se le hizo en la crisis financiera, que solamente se pensó en los bancos, no en la ciudadanía. Ahora es una política totalmente distinta, pensando en los ciudadanos, que se reactive la economía, que se reactive el empleo, que tengamos más crecimiento económico, va a generar estas inversiones también. El Seguro Social también hace las inversiones, le presta dinero al Estado y tiene un promedio de 500 millones de dólares anuales por concepto de intereses que obtiene de renta, ¿no? El Banco Central, ¿cuánto más o menos tiene ingresos por esos conceptos de estas inversiones? ¿Y cuánto es la inversión que hace anualmente? Actualmente tenemos invertido con el Ministerio de Finanzas en los bonos 2.600 millones de dólares. El dato de la rentabilidad no le tengo actualmente en la cabeza, podríamos eso enviarle, pero lo que tenemos actualmente es 2.600 millones. ¿Y qué tasas? Eso no recuerdo actualmente. Ya. Bueno, pero en todo caso algo ingresa. Sí, es mucho más rentable que lo que teníamos con los bonos de corto plazo. Ahora, usted como la primera funcionaria del Banco Central de Ecuador, ¿qué le está recomendando al Frente Económico o directamente al presidente de la República qué hacer con la deuda externa? Nosotros, particularmente en temas de deuda, el ente rector de las finanzas públicas es quien lo maneja. Nosotros lo que estamos viendo es que la deuda, siempre y cuando permita generar esta reactivación económica tal como lo establece la ley, es interesante. Sin embargo, como Banco Central estamos precautelando que ese porcentaje de deuda no sobrepase lo que establece el límite legal también del 40%, y más bien buscar ingresos más permanentes a través del SRI, ¿no es cierto?, que es una también de las políticas del ministro de Economía y Finanzas. Por otra parte, también como Banco Central hemos levantado estas alertas que mencionaba de las importaciones, es uno de los temas que también lo hemos comentado al señor presidente. Hay algunos proyectos emblemáticos que estamos impulsando desde el gobierno nacional, por ejemplo el Casa para Todos, y el Casa para Todos tiene que estar también enganchado o impulsado por economía local, por recursos locales, no solamente de mano de obra, sino también de los insumos. Entonces, es uno de los temas que también hemos conversado con el señor presidente dentro del Frente Económico, que es súper importante generar esta reactivación económica consumiendo lo local, y también a los ciudadanos llamarles, veamos, consumamos lo local, no necesariamente lo importado es lo mejor, también tenemos muchísimos productos ecuatorianos y eso nos ayuda justamente a generar más empleo en la economía. ¿Qué está pasando, para terminar un poco esta entrevista, ¿no? Y que le agradecemos mucho por estar con nosotros? ¿Qué pasamos por la cabeza de Verónica y Artola? El tema recaudatorio, el tema de comercio exterior que va a generar ingresos al país, o finalmente también, ¿por qué no
la reactivación del aparato productivo del país? Es todo un conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, con mayor recaudación también eso, o sea, si tenemos mayor recaudación significa que también la economía se está reactivando. Pero yo creo que lo más importante es justamente eso, la inversión local que nosotros podríamos realizar en fuentes de empleo, en actividades productivas. Porque lo que ahora necesitamos es reactivar la economía a través del empleo y el empleo de calidad. Porque si yo tengo un empleo, ¿no es cierto?, que no me están pagando el salario básico, que no me aseguran a la seguridad social y es temporal, 2-3 meses, yo no me voy a arriesgar a consumir, por ejemplo, algo de más largo plazo como una casa, un vehículo. ¿Qué hago? O sea, yo voy a tratar de ir ahorrando más que ir consumiendo, porque sé que no voy a tener trabajo de aquí a 3 meses. Entonces, la idea es generar estas fuentes de empleo permanentes, porque a través de eso es todo un círculo. Yo recibo un salario, con ese salario yo compro bienes y servicios, que lo hizo también otra empresa, y voy reactivando este círculo virtuoso. Lamentablemente, en el año pasado, las estadísticas que tenemos Banco Central, el consumo de los hogares, que es una variable importante, vimos que estaba decreciendo. Ya para este año, para este segundo trimestre del 2017, tenemos crecimientos importantes y que estamos estimando, de acuerdo a las previsiones del Banco Central, que se permanezcan así. Y entonces el tema de la confianza que hemos tenido también en estos últimos meses a partir de que el señor presidente Lenín Moreno asumió la presidencia, ha sido muy importante también. Se siente un espíritu distinto, la gente está confiando, quiere invertir. Entonces no solamente esperemos la inversión extranjera, que es importante, pero aquí todos tenemos que seguir haciendo esto, haciendo país, generar estas fuentes de empleo. El comercio exterior definitivamente también es importante. Necesitamos recursos que entren a la economía también. En una economía dolarizada necesitamos tener más dólares aquí. Entonces, por lo tanto, también generar estas otras empresas, agroindustrias, que empiecen a exportar algunos bienes y servicios también. Nosotros somos muy bien demandados en temas de elaboración de software, por ejemplo. Entonces, exportamos mucho esos temas. Entonces, bienes y servicios es importante también. Y ahí el ministro Campana está haciendo un esfuerzo bastante grande para poder abrir nuevos mercados donde podemos exportar nuestros bienes. Entonces, yo creo que esos dos factores son importantes. Tener esta reactivación económica nuestra, generar mayor exportación y la inversión extranjera siempre y cuando venga al país para quedarse y no solamente se quede y después saca las utilidades. Gracias por acompañarnos, economista. Una mujer en una entidad tan importante es de orgullo para todas nosotras, las mujeres ecuatorianas. Y a propósito de que a usted le gusta el fútbol. Claro. ¿Y a quién sigue? Yo a la Liga de Quito. Vea eso. Bueno, que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, Luisa. Les vaya bien. Muchas gracias. Huancavelica, la H grande de la información.